Bueno, abrimos el último turno de preguntas. Pues me imagino que os habrán suscitado bastantes dudas y para mí ha sido muy gratificante. Ya os he dicho al principio de la mañana que soy arqueóloga, ver que la arqueología y el trabajo de campo puede dar unas lecturas distintas a los usos de los monasterios, y el caso de las Bernardas, que es una intervención de muchos años y muy minuciosa, es un buen ejemplo de ello, por eso lo queríamos traer. Entonces, si tenéis alguna pregunta para, pues nada, empezar. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle a la señora Fernández Vinuesa, que he visto que trabaja o ha trabajado en Toledo, si sabe qué se hace con los fondos de archivo de los conventos cuando se les da otro uso o cuando quedan vacíos. Porque... ¿Quién me habla? Ah. Perdón, ¿se me ha escuchado? ¿Me lo repites, por favor? Sí. Quería saber, dado que ha trabajado en Toledo, los fondos de archivo de los conventos que se vacían o a los que se les da otro uso, ¿dónde van? Porque, si no me equivoco, una parte de un convento o todo el convento de Santo Domingo el Real, me parece que forma parte de una consejería actualmente. Y si no me han engañado, parte de esos fondos la consejería no los ha visto de utilidad e incluso los ha cedido a otro pueblo de Toledo. Entonces, en general, ¿qué es lo que se hace y si sabe en concreto de alguno? Gracias. Bueno, lo que yo sé de los archivos es que están en los conventos y que están sin catalogar. Eso es una realidad. Ahora que tengo el privilegio de formar parte del Observatorio Claustra, se ha empezado a catalogar los archivos. Personalmente, acabo de terminar el de Santa Isabel de los Reyes y el de San Miguel de los Ángeles, que es un convento desaparecido que no se sabía dónde estaba y nos ha deparado la sorpresa de encontrarlo allí. Cuando los conventos se cierran y las comunidades religiosas se marchan a otro sitio, lo primero que hacen es llevarse su archivo, siempre y cuando no cambien de comunidad autónoma, porque la ley no lo permite. Entonces, ahora en Toledo, ¿qué se hace? Pues, por ejemplo, el convento de Benitas, que ha desaparecido y se han trasladado a Cuenca, se han llevado su archivo. Es decir, el archivo es de propiedad del convento y lo utilizan ellas. No se puede hacer nada con ellos. Que yo sepa, los archivos están en los conventos y son de uso exclusivo del convento, hasta donde yo sé. La ley no dice eso, ¿eh? La ley de archivos dice que todas las competencias de los conventos pertenecen al ordinario. Entonces, el ordinario, cuando existe una transferencia de comunidad monástica, el archivo tiene que ir al archivo diocesano correspondiente. Eso es lo que dice la ley y el concordato. Pues la realidad es lo que yo te cuento. No es que lo diga la ley, es que lo dice la ley y el concordato. La realidad es la que yo te cuento. Y si existe además una transferencia de archivo, porque eso no es la primera vez que ocurre, depende si el convento es un convento de patronato o no es un convento de patronato. Porque en los casos en los que exista un patronato, el archivo tiene que pasar al patronato de la familia correspondiente. Entonces, por ejemplo, el archivo de las trinitarias se conservó porque no era un convento, sino un convento de patronato de la nobleza. Y como tal, la nobleza ejecuta ese patronato. Si existe una transferencia, se tiene que aplicar el concordato. Pero cualquier archivo depende siempre del diocesano, del permiso del obispo, que además tiene que aplicar lo que dice la ley 1586 de Patrimonio Histórico Español. Es decir, que los archivos no son propiedad y se lo pueden llevar como quieran y de la forma que quieran. Es decir, existen salvedades correspondientes que lo dice la ley de patrimonio y el concordato. Yo te cuento hasta y si donde se hace yo lo contrario, llego y es hasta donde yo ilícito llego, e ilegal. La realidad es esa. Los archivos que yo conozco de las órdenes religiosas son de ellas,
de uso exclusivo de ellas. Si un investigador quiere entrar a investigarles, tiene que pedir permiso exclusivamente a ellas, no al arzobispado, no a nadie. Son ellas las que dan permiso. Y ahora lo que estamos viendo es que las comunidades que se están trasladando, siempre dentro de la comunidad autónoma, se llevan su archivo. Simplemente, es un matiz sobre esto. ¿Verdad? Vamos a ver, el ordinario, realmente los archivos no se transfieren a la diócesis, porque la diócesis no tiene nada que ver. Lo único que necesitan es la autorización del ordinario para dejar el convento. Para dejar el convento. O sea, quiere decir que el ordinario, el obispo de la diócesis, simplemente le dice: os autorizo a que podáis dejar el convento, pero nada más. El archivo y todos los bienes muebles que contiene el edificio son propiedad de la orden. Entonces, en ese sentido, el Código de Derecho Canónico es claro y taxativo. O sea, los archivos y todo lo que puede contener el edificio es propiedad de la orden. Ahora bien, estamos sometidos a la legislación civil y, por tanto, estamos sometidos a la Ley de Patrimonio Histórico Español y a la ley y las leyes autonómicas en su caso. Por tanto, en la posibilidad que tiene la orden de hacer uso de todos esos bienes es la que le otorgue la ley. Y dicho eso, lo que es fundamental es la catalogación, que duda cabe. Si no sabemos lo que hay, pues no podemos decir, no podemos hacer ningún tipo de intervención sobre ello y simplemente, pues si es un armario y nadie sabe que está allí, pues las religiosas, cuando se van, lo cogen, lo meten en un camión y se lo llevan. Que es lo que ha pasado muchas veces. Entonces, eso tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que no están donde deberían estar. La cosa buena, que se conservan, porque efectivamente, y antes lo ha dicho Pilar, las religiosas son tremendamente cuidadosas y entonces, por tanto, el archivo, aunque no esté donde debería estar, y por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso del convento del monasterio de San Bernardo, el archivo está en León o en Toledo. Ahora mismo tengo la duda de si está en León o en Toledo. El archivo concreto, creo que en León. El archivo concreto del monasterio no está donde debería estar, que es en el edificio, pero está. Entonces, en ese sentido, pero vamos, sin duda la catalogación es fundamental. Y además que antes, por la premura del tiempo no lo he dicho, en el apartado localización de las fichas de inventario, por lo menos en los conventos de Toledo, lo que les hemos pedido a las religiosas es que cuando se trasladen de comunidad, por favor ahí especifiquen la nueva ubicación que se da a las piezas. Y de hecho estoy muy contenta porque el convento de Benitas, que ahora están en Cuenca, me consta que se han llevado obras que para ellas eran muy significativas, muy simbólicas, y me decían: no te preocupes, Pilar, que hemos ido anotando en el apartado localización la nueva ubicación que les hemos dado, de tal forma que si queréis venir a investigar esas obras o localizarlas, no hay ningún problema. Así que parece que está surtiendo efecto. Otra cosa distinta es lo que ocurre con algunos conventos que han estado desamortizados o que tienen patronato. En el caso de las trinitarias, como existe un patronato de la nobleza, el patronato de la nobleza mantiene el 80% del archivo dentro del convento. Sin embargo, los bienes que no pertenecían al patronato de la nobleza se desamortizan y pasan como tal al Archivo Histórico Nacional, a la sección de clero, que en ocasiones podía dejarlas dentro de la sección de clero o se podían devolver. O en ocasiones se podían hasta subastar, siempre y cuando que los bienes fueran objeto de compraventa de un bien posterior. Entonces, para la reconstrucción de los archivos de cada uno de los conventos, lo que hay que hacer es seguir la historia de los patronatos, porque un convento puede tener patronato o puede tener memorias colativas o memorias testamentarias de misas, que son otros archivos. Entonces, al final, a la postre, en el archivo de las trinitarias no había un archivo, había del orden de los 15 archivos. El archivo del patronato del convento, el archivo de los capellanes y el archivo de las 15 memorias testamentarias que estaban depositadas en el convento. Como existen 4 desamortizaciones en el siglo XVIII y siglo XIX, la desamortización de capellanías, la desamortización de José I, la de 1820 y la de 1837, la reconstrucción de cada archivo pasa por reconocer la historia jurídica de cada templo, porque si no, no hacemos nada. Mi pregunta es de nuevo para Pilar. Yo
he entendido perfectamente la catalogación de todo el patrimonio material, digamos, mueble e inmueble por parte de los ponentes. Pero hay otro patrimonio inmaterial que lo llevan como las monjas dentro, que son como que recogen en su memoria actual toda la memoria del pasado, de ritos, de procesiones, de costumbres, lo que se llamaban los usos y las costumbres. ¿Eso lo estáis pudiendo recoger? No. Yo hasta el momento empecé a catalogar en el año 2000 y lo que hicimos fue bienes muebles. Sí que es verdad que de una manera muy exhaustiva. En principio, desde la Consejería de Cultura nos decían, vamos a ver, como el dinero siempre es limitado y el tiempo, sería conveniente que empezaseis por lo más gordo, por lo más importante. Al final les convencimos y lo que hicimos fue el barrido que os contaba antes, de tal manera que todo, absolutamente todo se ha inventariado, pero eso a lo que tú te refieres, no. Es una pena. Matizo un poquito. Efectivamente, pero vamos, quiero decir, la vida religiosa, lo que tiene que ver con la vida religiosa realmente se concreta en la liturgia, y la liturgia sí que está muy estudiada. Las formas de vida religiosa de cada una de las órdenes, desde el inicio hasta ahora, pues cada vez están más estudiadas y cada vez conocemos más, y cada vez nos importan más, y cada vez estudiamos más también cómo esas formas de vida religiosa han ido configurando lo material. Entonces, la arqueología, como lo ha estado explicando antes Ana Lucía, cómo hemos estado intentando explicar desde la arqueología o entender esos elementos materiales que desde una escudilla que ya deja de tener uso y que la han dejado allí tirada y que nos habla de cómo vivían ellas y de cómo se alimentaban, cómo vivían el momento de la comida en el refectorio y cómo para ellas también pues el momento de la comida no es simplemente un momento de alimentación, sino es participar también de la cena del Señor. Quiero decir, todos esos elementos existen, por una parte, en la cultura material, que nos lo dice la arqueología, pero están también en los archivos. Y en algunos casos tenemos incluso testimonios escritos maravillosos, como dentro del archivo del Monasterio de las Bernardas, pues tenemos un testimonio maravilloso de las últimas abadesas del monasterio que fueron escribiendo pues, lo que creían sobre su forma de vivir y cosas como cómo vivieron la guerra civil y cómo vivieron luego el retorno al convento y cómo había sido la profesión de una novicia y bueno, pues cómo lo habían realizado. Entonces todo eso, efectivamente hay una cosa que no lo hemos explicitado, pero por lo menos yo creo que está en todo por lo menos en esta tarde, yo creo que en esta mañana en lo que se ha hablado también, pues qué duda cabe que cada vez atendemos más a esas pequeñas historias. Hace unos años pues solo hubiéramos atendido, en el caso nuestro, pues a la gran historia de la arquitectura maravillosa del edificio y al carácter público que tenía ese edificio. Ahora, bueno, pues estamos teniendo otra sensibilidad y atendemos también a esas pequeñas historias. Y esto que cuentas, eso inmaterial, pero que al final también se manifiesta en lo material. Entonces, si sabemos leer los restos materiales que nos quedan y sabemos explicarlos, pues probablemente entenderemos mejor la forma de vida de ellas y seremos capaces de proyectarlo hacia el futuro. Hay dos conventos de Madrid que tienen... Hay dos conventos de Madrid que generalmente esos libros no se quedaron en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de clero, porque entendían que no tiene una utilidad económica para los funcionarios que realizaron la desamortización. Esos son los que se llaman los libros de fechos de los conventos. Y generalmente el libro de fechos de convento es un libro cronológico desde que se produce la fundación y van pasando cada una de las abadesas. Y el criterio de la abadesa es referir aquello que desde el punto de vista histórico, político, funcional o de lo cotidiano pasa en el convento. El convento de las Trinitarias tiene un libro de fechos prácticamente desde la segunda fundación de 1626 y es un libro delicioso, por cuanto que cada abadesa va anotando
qué es lo que pasa en ese convento. Es decir, desde, por ejemplo, pudimos entender los restos de los niños que estaban en el convento no porque las monjas se dedicaran a fornicar y a guardar los cadáveres de los niños en la cripta, que es lo que decía la gente en los periódicos, sino porque los madrileños dejaban a los niños, a los cuerpos del cólera, muertos por el cólera, para no pagar el llevarlos a los cementerios extramuros, los dejaban dentro de la iglesia del convento, los cuerpos muertos. Y entonces las monjas enterraban de caridad los cuerpos de los niños dentro de la cripta. Entonces eso pues son lo que las monjas iban haciendo del día a día. Hablaban también de, por ejemplo, qué pasó con la guerra civil o cómo pudieron sortear la exclaustración del convento, etc. Entonces, de los dos conventos que sí tienen ese tipo de libros de fechos y que se han consultado, uno son las Trinitarias Descalzas y otros son las Carboneras. Y ahí sí que se ve lo cotidiano, porque, por ejemplo, otras de las cosas que no aparecen en los conventos son la relajación de la regla. Es decir, la regla es rigurosa a excepción de determinadas fiestas al año en las que las monjas hacen sus fiestas. Y las fiestas de las monjas, en el caso de las Trinitarias Descalzas, eran hacer obras de teatro, en las que las monjas se disfrazaban de hombres y hacían obras de teatro para la comunidad. Entonces, ese tipo de cosas solamente se reconocen en esos libros que no están reglados y que no pertenecen a la contabilidad ordinaria. Y que en investigaciones que se llevarán a cabo y deberían hacerse, sí se podrá reconocer exactamente cuál es la vida conventual fuera de la regla. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que yo he estado viendo con las bernardas no cavan, ni hacen otro tipo de cosas. Para eso tienen lo que se llama las hermanas legas. Y las legas son las criadas, porque hay conventos en los que las monjas son señoras, y son señoras con nombre, apellido y título, y entonces tienen a sus criadas. Y las hermanas legas, las que no tienen conocimiento, las que no tienen dote, son aquellas señoras que están haciendo lo cotidiano, mientras que las monjas se dedican al hora et labora y otras cosas. Por comentarlo, los conventos de Venecia, en excavaciones arqueológicas, han salido los consoladores de cristal de Murano que utilizaban las monjas para aliviarse y no caer en el pecado. Entonces, pues, en los conventos pasan muchas cosas, dentro y fuera. Bueno, lo siento mucho, ya sabéis lo que dice el refranero popular, que donde las dan las toman. Y como me he pasado todo el rato como un sargento de caballería cortando a todo el mundo, me dicen que nos tenemos que ir. Entonces, por favor, si vas a decir algo muy rápido, te dejamos. Solo una Venga, cosa sí. sobre el patrimonio inmaterial, a eso ya no llegamos, y lo ha comentado bien Luismi, conservamos la melodía, pero la interpretación, que es vital, y es la diversidad, y es la riqueza, la hemos perdido. Eso ha pasado en el flamenco, ha pasado en el folclore, y tú puedes tocar la muñera de Chantada, pero no se toca igual en Lugo que en Coruña, te lo puedo decir. Y esa parte interpretativa del mordente, el glissando, eso se ha perdido, eso ya no existe.